Caracas, 2 de marzo de 2026. En el tablero político de Venezuela, donde las reglas del juego suelen escribirse con tinta de incertidumbre y sangre de represión, ha caído una pieza que amenaza con desmoronar el precario equilibrio del poder. María Corina Machado, la figura que ha logrado amalgamar la esperanza de una nación fragmentada, ha lanzado un órdago definitivo, su regreso físico al territorio nacional en las próximas semanas. A través de un video que ha perforado el cerco mediático y se ha esparcido como pólvora en las redes sociales, Machado no solo anunció su retorno. Proclamó el inicio de una fase de consolidación de la gobernabilidad para una transición que califica de indetenible. Sin embargo, su camino de regreso no está alfombrado de flores, sino de las amenazas explícitas de un régimen que, aunque bajo presión internacional extrema, conserva las llaves de las celdas del helicoide. El video que rompió el silencio. El mensaje, grabado con la sobriedad que caracteriza sus últimas intervenciones desde la semiclandestinidad o el exilio táctico, fue contundente. En pocas semanas, nos vemos en Venezuela, afirmó Machado. Estas palabras no solo son un saludo, son un despliegue de fuerza simbólica. En un contexto donde la administración de Donald Trump en Estados Unidos ha intensificado la presión y donde figuras como Delcy Rodríguez e Ildemaro Villarroel o el propio Diosdado Cabello intentan mantener el control, el anuncio de Machado actúa como un catalizador de la movilización popular. El video se volvió viral no por su calidad técnica, sino por lo que representa, la ruptura del miedo. Para el venezolano de a pie, que ha visto pasar años de promesas incumplidas, la llegada física de la líder de 20 Venezuela significa que la teoría política de la transición está por encarnarse en las calles de Caracas. El muro de hierro, Delcy y Diosdado. La respuesta del Palacio de Miraflores y de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo no se hizo esperar. Delcy Rodríguez, endurecida en su retórica, ha calificado a Machado de prófuga y ha advertido que cualquier intento de desestabilización será enfrentado con todo el peso de la ley. Por su parte, Diosdado Cabello, el brazo ejecutor y comunicacional del régimen, ha sido más gráfico, sugiriendo que el destino de Machado es la justicia venezolana por traición a la patria y por solicitar sanciones externas. Estas amenazas no son retórica vacía. La estructura de represión en Venezuela ha demostrado ser resiliente. Expertos en seguridad advierten que la llegada de Machado podría desencadenar una nueva ola de persecución contra la dirigencia media de la oposición y contra cualquier ciudadano que se atreva a formar parte de la caravana de bienvenida. La posibilidad de una detención inmediata en la rampa del aeropuerto de Maiquetía o en cualquier paso fronterizo es el escenario más probable, lo que convertiría a Machado en la presa política más simbólica del hemisferio. Consecuencias de un arribo inminente. ¿Qué implica realmente que María Corina Machado ponga un pie en Venezuela en este 2026? El dilema del régimen. Si la arrestan, el régimen arriesga un estallido social interno y el aislamiento total definitivo por parte de la comunidad internacional, que ya mira con lupa cada movimiento tras el fraude del 2024 y los eventos de enero de 2026. Si no la arrestan, admiten una debilidad que podría ser el fin de su hegemonía. La reactivación de la calle. El anuncio ya ha comenzado a calentar los motores de la sociedad civil. La narrativa de hasta el final ha mutado a el final ha llegado. Presión sobre la Fuerza Armada. La llegada de Machado obligará a los mandos medios y superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a tomar una decisión. Reprimir a una líder con un respaldo popular inédito o permitir su libre tránsito, lo que equivaldría a un reconocimiento de facto de su autoridad moral. La transición. Orden o caos. El artículo de fondo de la política venezolana hoy se escribe con la palabra gobernabilidad. Machado ha insistido en que su regreso no es para la confrontación estéril, sino para establecer los consensos necesarios para una transición ordenada. Ella habla de una Venezuela que ya cambió en su conciencia y que ahora necesita formalizar ese cambio en sus instituciones. Sin embargo, el riesgo de una represión quirúrgica es alto. El gobierno de Maduro Rodríguez Cabello ha perfeccionado métodos de control social y digital. La llegada de Machado podría ser recibida con bloqueos de comunicaciones, cierres de vías y el despliegue de grupos civiles armados. Conclusión: el momento de la verdad. Venezuela se encuentra en un punto de no retorno. El desafío de María Corina Machado es la prueba de fuego para la democracia en la región. Su decisión de integrarse a la vida política interna, a pesar de las amenazas de muerte y cárcel,
eleva la apuesta a un nivel donde ya no hay espacio para la cohabitación gris. El mundo observa. Los venezolanos esperan. Y mientras las semanas transcurren, el eco del video viral sigue resonando en cada rincón del país, recordando que, para algunos, la libertad no es un proceso de negociación, sino un acto de presencia física y valentía inquebrantable. El retorno de la Dama de Hierro, el jaque mate de María Corina Machado y el dilema del régimen. En el tablero político venezolano, donde las piezas se mueven con la lentitud agónica de una crisis que parece eterna, un video de apenas unos minutos ha provocado un sismo de magnitudes impredecibles. María Corina Machado, la líder que ha transformado la resistencia en un apostolado, ha anunciado su regreso físico a Venezuela. No es solo un anuncio de viaje, es un desafío existencial lanzado al corazón del Palacio de Miraflores. Tras meses de una calculada ausencia tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 y tejer alianzas en las capitales del poder global, Machado regresa para reclamar el terreno que, según ella, la voluntad popular le otorgó el 28 de julio de 2024. Sin embargo, el suelo que se dispone a pisar no es tierra de treguas. Es un campo minado por las figuras que hoy sostienen los restos del andamiaje chavista. Diosdado Cabello, el guardián del mazo y la inteligencia operativa, y los hermanos Jorge y Delqui Rodríguez, los arquitectos de una supervivencia que oscila entre la diplomacia coercitiva y el control absoluto. Y el retorno como acto de guerra política. El regreso de Machado en las próximas semanas no debe leerse como un acto de nostalgia, sino como una operación de máxima presión interna. Al anunciar su vuelta, la líder de Vente Venezuela anula la narrativa oficialista que la tildaba de líder en el exilio o prófuga de lujo. Su presencia física en Caracas actúa como un catalizador químico en una solución saturada. Obliga a cada actor del sistema, militares, magistrados y colectivos, a tomar una posición definitiva. Para la transición venezolana, esto implica el paso de la fase de reconocimiento internacional a la de control territorial. Si Machado logra entrar y movilizar, la dualidad de poder que ha marcado los últimos años se resolverá por la vía de los hechos. Pero el costo de esta osadía es, por definición, el riesgo de la libertad personal y la integridad física. 2. El triunvirato del miedo, Cabello y los Rodríguez. Si Machado es la fuerza centrípeta de la oposición, la resistencia del régimen se concentra en dos polos de poder que, aunque a veces enfrentados, hoy se unen ante la amenaza común. 1. El factor Diosdado Cabello, la represión de fuerza bruta. Para Diosdado Cabello, María Corina Machado no es una rival política, es un objetivo militar. Cabello, quien controla los hilos del SEBIN y tiene una ascendencia directa sobre los grupos paramilitares conocidos como colectivos, ve en el regreso de Machado una afrenta personal. La represalia probable, no se espera una detención formal y televisada al estilo democrático. El riesgo real bajo el mando de Cabello es la neutralización operativa. Esto incluye desde el asedio a su residencia hasta la detención de todo su anillo de seguridad y equipo logístico, dejándola aislada en una especie de cárcel de cristal. El mensaje, Cabello ha sido claro: si ellos aprietan, nosotros apretamos. Su respuesta será quirúrgica y violenta, buscando desmoralizar a la base popular antes de que ésta pueda agruparse en torno a la líder. 2. Los hermanos Rodríguez, la trampa de la legalidad. Mientras Cabello ofrece el mazo, Jorge y Delqui Rodríguez ofrecen el Código Penal. Su estrategia no es el atropello ruidoso, sino la asfixia burocrática y judicial. Delqui Rodríguez, quien ha intentado proyectar una imagen de gobernabilidad ante la administración Trump para evitar un colapso total, utilizará el regreso de Machado para justificar un estado de excepción. Para ella, Machado es el agente de desestabilización que justifica la mano dura. Jorge Rodríguez, el estratega de la Asamblea Nacional, podría activar de inmediato nuevas leyes antifascistas o contra el odio para inhabilitar no solo a Machado, sino a cualquier partido que se atreva a darle plataforma. La represalia de los Rodríguez será el aniquilamiento civil, juicios por traición a la patria que podrían acarrear penas de hasta 30 años, basándose en su relación con potencias extranjeras. 3 escenarios de alto impacto, el día cero. El aterrizaje de Machado, sea por aire, mar o tierra, plantea 3 escenarios críticos. El arresto inmediato, el escenario Navalny. El régimen la detiene en el punto de entrada. Esto generaría una condena internacional unánime y posibles nuevas sanciones,
Pero el régimen apuesta a que la indignación sea pasajera y que, con la líder tras las rejas, el movimiento se decapite. La clandestinidad controlada. El régimen le permite entrar pero le impide hablar, moverse o reunirse. Un cerco militar permanente alrededor de su ubicación que convierta su presencia en un símbolo estático pero inofensivo. El estallido de la transición. Machado logra conectar con las bases militares de rango medio y con la ciudadanía, provocando una fractura en la cadena de mando. Este es el escenario que más teme el régimen y por el cual la represión preventiva contra su entorno ya ha comenzado. 4. La transición en la cuerda floja. El regreso de María Corina Machado es la prueba de fuego para la tesis de la transición ordenada. Si ella es encarcelada, la vía pacífica sufrirá un golpe que podría radicalizar a sectores de la sociedad que ya no creen en las urnas. Por el contrario, si el régimen se ve forzado a negociar con ella en suelo venezolano, estaremos ante el inicio formal del fin del ciclo chavista. El riesgo es máximo. Machado no regresa a una democracia herida, sino a una dictadura que se siente acorralada y que, en su agonía, suele ser más peligrosa. La pregunta ya no es si ella volverá, sino si la estructura de poder de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello tiene la fuerza suficiente para detener a una mujer que parece haber perdido el miedo a las consecuencias. Reflexión final. Estamos ante un choque de trenes. Por un lado, una legitimidad popular que busca cauce físico. Por el otro, un aparato de Estado que sobrevive gracias al control de las armas y el miedo. Las próximas semanas definirán el rostro de Venezuela para el resto de la década. En este juego de espejos, María Corina Machado ha decidido que su mejor defensa es el ataque, volver al epicentro del conflicto para forzar el desenlace. La política venezolana ha entrado en una fase de física cuántica, un estado donde todas las posibilidades coexisten hasta que el observador, en este caso, el regreso de María Corina Machado, fuerce el colapso de la función. Tras el anuncio viral de su retorno en pocas semanas, el tablero controlado por el triunvirato de Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez se enfrenta a una paradoja de supervivencia. Arrestar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y figura central de la legitimidad moral opositora no sería simplemente un acto de represión. Sería, con alta probabilidad, el evento que termine de desmantelar el precario control que aún sostienen sobre el aparato del Estado. Y el escenario del arresto, un boomerang geopolítico. Para Delcy y Jorge Rodríguez, el arresto de Machado representa el fin de su estrategia de normalización pragmática. Durante los últimos meses, los hermanos han intentado vender al mundo, y específicamente a la administración de Donald Trump, una imagen de transición controlada, donde el chavismo retiene cuotas de poder a cambio de una apertura económica y el cese de hostilidades. Consecuencias para los Rodríguez. Un arresto en la rampa de Maiquetía dinamitaría los canales de comunicación con Washington. En un momento donde se discute el destino de los ingresos petroleros y la flexibilización de sanciones personales, la detención de Machado activaría de inmediato la cláusula de interrupción de la transición. Los Rodríguez pasarían de ser interlocutores válidos a objetivos directos de una justicia internacional que ya no tiene incentivos para negociar. La trampa de la amnistía, la reciente ley de amnistía, que excluye a quienes instigaron intervención extranjera, fue diseñada como una soga al cuello de Machado. Sin embargo, aplicarla ahora la convertiría en una mártir viva en el momento de mayor debilidad del régimen, unificando a las facciones militares que hoy dudan de la cadena de mando. 2. Diosdado Cabello. El riesgo de la victoria pírrica. Para Diosdado Cabello, el arresto es una cuestión de honor y coherencia interna. Representa el ala que cree que la única forma de sobrevivir es el enrocamiento total. No obstante, las consecuencias para él son quizás las más peligrosas. Fractura militar. El Servicio Bolivariano de Inteligencia y las Fuerzas Especiales están bajo la lupa. Un arresto violento de Machado podría ser el detonante para que mandos medios de la FAMB, que ya han manifestado su descontento tras la caída de figuras clave del entorno de Maduro en enero de 2026, decidan que el costo de proteger al triunvirato es superior al beneficio. Cabello se arriesga a quedar aislado como el arquitecto de una represión que el resto de la institución militar no está dispuesta a escoltar. 3. Implicaciones sociales. El despertar del cisne negro. La variable que el régimen siempre subestima es la psicología de masas. El arresto de María Corina Machado no provocaría una protesta convencional, provocaría una implosión social. La ruptura del miedo residual, tras años de fatiga,
el anuncio del regreso ha inyectado un componente de última batalla en la psique venezolana. El arresto funcionaría como el interruptor de una energía social contenida. No se trataría de marchas convocadas, sino de una parálisis nacional espontánea. Deslegitimación total, en el 2026, con una economía que intenta respirar tras el colapso del madurismo, un evento de esta magnitud cerraría cualquier posibilidad de inversión extranjera. La sociedad civil, al ver a su referente moral tras las rejas, entendería que el contrato social está definitivamente roto, llevando el conflicto a las puertas de las zonas populares donde el chavismo ha perdido su hegemonía. El efecto Nobel. Machado no es solo una política venezolana, es una figura global. Su arresto obligaría a una intervención diplomática de una escala que Venezuela no ha visto. Los Rodríguez y Cabello se enfrentarían no a una oposición diezmada, sino a la presión coordinada de un bloque hemisférico que ve en 2026 la oportunidad de cerrar el capítulo del socialismo del siglo XXI. 4. Conclusión. El jaque mate. Si arrestan a Machado, el régimen gana una prisionera pero pierde el país. Si no la arrestan, pierden la autoridad. Para Delqui, Jorge y Diosdado, María Corina en suelo venezolano es una anomalía sistémica que no pueden corregir sin destruirse en el proceso. La transición venezolana ya no depende de decretos, sino del cuerpo de una mujer que ha decidido que su libertad personal es secundaria a la libertad de la nación. El arresto, lejos de ser el final del camino para Machado, sería el catalizador del colapso definitivo para quienes den la orden. La encrucijada jurídica, el TSJ y la Fiscalía ante el efecto Machado. El aterrizaje de María Corina Machado en suelo venezolano no solo representará un desafío logístico y militar, sino que activará una de las maquinarias más complejas y cuestionadas del hemisferio, el sistema de justicia penal venezolano. En este análisis prospectivo, desglosamos cómo el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General intentarían articular una respuesta legal frente a una figura que ostenta una legitimidad popular e internacional sin precedentes en este marzo de 2026. Y el protocolo de detención, la orden de captura inmediata. Desde el momento en que el tren de aterrizaje toque la pista, la Fiscalía General de la República, bajo la dirección de un ministerio público alineado férreamente con el ala radical del chavismo, activará protocolos de congelación de movimiento. La imputación relámpago. Se espera que la Fiscalía presente cargos por instigación a la insurrección, traición a la patria y asociación para delinquir. El argumento jurídico se centraría en su supuesta coordinación con potencias extranjeras para socavar la paz nacional. La flagrancia diferida. El sistema judicial podría intentar aplicar la tesis de la flagrancia continuada, argumentando que sus acciones en el exterior y su entrada al país son parte de un plan conspirativo en curso, lo que permitiría una detención sin orden judicial previa en el punto de control migratorio. 2. El papel del TSJ, la legitimación del atropello. El Tribunal Supremo de Justicia no actuaría como un árbitro, sino como el validador institucional de la medida. En una sesión de emergencia de la Sala Constitucional, se buscaría ratificar cualquier medida privativa de libertad bajo la premisa de la defensa de la soberanía. Suspensión de garantías. El TSJ podría emitir una sentencia interpretativa que limite el derecho a la defensa inmediata de Machado, alegando razones de seguridad de Estado. El dilema de la sala electoral. Si Machado intenta reclamar su investidura derivada de las actas del 28J, el TSJ activaría de inmediato su jurisprudencia de desacato y nulidad absoluta, cerrando cualquier puerta jurídica a un reclamo de poder desde el estrado. 3. Consecuencias del choque institucional. El riesgo para los magistrados y fiscales es el aislamiento penal internacional. Al firmar una orden de captura contra una figura con protección diplomática táctica y reconocimiento global, los funcionarios judiciales cruzarían el punto de no retorno. Jurisdicción universal, la Corte Penal Internacional, que ya mantiene una investigación abierta sobre Venezuela, vería en la detención de Machado una prueba irrefutable de la inexistencia de un sistema judicial independiente, acelerando posibles órdenes de captura internacionales contra los propios jueces y fiscales. Efecto dominó en la judicatura, existe la posibilidad de una rebelión de togas. Jueces de menor jerarquía podrían negarse a procesar las órdenes, temiendo las represalias de un cambio de gobierno inminente. 4. Conclusión. Una justicia en su hora final.
Si el sistema judicial venezolano decide procesar a María Corina Machado a su llegada, no estará ejerciendo derecho, sino autodefensa política. El TSJ se convertiría en el último muro de contención de una estructura que sabe que, de permitir el libre tránsito de Machado, su propia arquitectura legal se desmoronará en cuestión de días. El arresto sería el acto final de una justicia que ha renunciado a la ley para abrazar la supervivencia del régimen, pero que en el proceso termina de dinamitar su propia legitimidad ante los ojos del mundo.